del 11 al 24, ¿ok? Números capítulo 23, del 11 al 24. Números 23, del 11 al 24. Y dice así: Entonces Balac dijo a Balaam: ¿Qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: ¿No cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca? Y dijo Balac: Te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás, y no los verás todos, y desde allí me los maldecirás. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: Ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo: Vuelve a Balac, y dile así. Y vino a él. Y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿Qué ha dicho Jehová? Entonces él tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel: lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará, y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos gracias nuevamente, Señor, por tu presencia. Dios, no queremos irnos, Dios, de aquí, Padre, sin escuchar tu voz, sin escuchar, Señor, tu dirección, sin escuchar, Señor, lo que tú quieres, Padre, a través de tu palabra, Señor. Y es algo tan real, tan evidente, Señor, tan palpable, Señor, que hoy podemos disfrutar de ella, Señor, y estar juntos, Dios. Y aquí, Dios, delante de tu presencia, todos, Señor, así como estamos, así como somos, te pedimos, Señor, que nos hables. Dios, ayúdanos, Señor, a encontrar esa dirección que necesita nuestra vida, Padre. Tú has sido bueno, Señor, confiamos en ti. Y hoy, Señor, nuevamente, Dios, te pedimos, ven, Señor, habla a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Dios. Amén. Bueno, la semana pasada vimos lo que se le llama la primer profecía de Balaam, ¿recuerdas? Y entonces estamos todavía en este asunto de Balac, el rey de Moab, y que agarra, va y le paga a Balaam y lo encuentra y todo eso, y entonces le dice: ve y di una maldición en contra del pueblo de Israel. Como ya sabemos, después de todo este asunto, el nombre de Balac, el rey, significa vacío. ¿Okay? Y el nombre de Balaam significa alguien que es glotón, alguien que no se sacia, que quiere más y más y más y más. Entonces, tanto uno como el otro estaban tratando de manipular la voluntad de Dios. Es lo que hemos estado viendo hasta el día de hoy. Han estado tratando de manipular la voluntad de Dios. Cuando Dios ya había dicho algo, ellos todavía querían como torcerle la mano a Dios y decirle: mira, sí, tú lo dijiste, pero tal vez te has equivocado. Sí, tú lo dijiste, pero igual y las cosas pueden cambiar. Sí, tú lo dijiste, pero mira, nosotros también podemos pedirte cosas. Nosotros también podemos sacrificar holocaustos delante de tu presencia. Y vemos aquí a Balaam y Balac sacrificando en 7 altares diferentes. En la primera ocasión van a la cumbre de un monte y allí están sacrificando a Dios. Sin embargo, la cumbre de ese monte se servía para dar holocaustos a Baal también. Baal Bemot se llamaba la cumbre. Y entonces lo lleva a otro lugar, tratando de poder otra vez torcer la voluntad de Dios, manipular la voluntad de Dios. Y hemos dicho, se los he repetido o se los he dicho anteriormente, ¿hasta dónde llega el asunto, el circo, la telenovela de Balaam y de Balac? Porque a final de cuentas, piénsalo de esta manera: si Balac en realidad no estuviera vacío de Dios en su vida,
Si Balac no estuviera vacío de Dios, o sea, no estuviera haciendo todo este rollo. Si Balac supiera quién es Dios y la voluntad de Dios sobre su vida, entonces no estaría haciendo todo este asunto. O sea, no estuviera de payasito andando, llevando a Balaam para uno y para otro lado, pagándole y comprando más vacas y comprando más carneros y así. O sea, no estaría así. Se ahorraría tantas cosas, Balac, al buscar la voluntad de Dios. Se ahorraría tantas cosas, de verdad. Y entonces vemos, vamos a estar viendo, todavía no acabamos, vamos a estar viendo cómo tan tristemente Balaam y Balac siguen tratando de torcer la voluntad de Dios. Ahora, pregunta para nosotros, ¿no? ¿Qué tanto por lo vacío que hemos sido nosotros de Dios en nuestras vidas, nos hemos ganado tantos problemas en nuestras vidas? Piénsalo. ¿Y qué tal que tú supieras la voluntad de Dios? ¿Y qué tal que tú supieras qué es lo que Dios quiere para ti? Y te evitarías tantos dolores de cabeza, mi hermano. Te evitarías dolores de cabeza en tu casa, evitarías dolores de cabeza en tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo. Tantos dolores de cabeza, tantas lágrimas, tanto gastadera de dinero, te los evitarías si tan solo buscaras la presencia y la voluntad de Dios en tu vida. Piénsalo por un instante. Ahora, retomando lo que dijo Balaam en la primera profecía. Balaam pronuncia su primera profecía diciendo que no puede maldecir a lo que Dios no maldijo. Por lo que entendemos nosotros que Israel tiene la bendición de Dios. Israel, el pueblo de Israel no tiene la maldición de Dios. Israel tiene su bendición. Entonces el pueblo de Israel es único para Dios. Es algo que estábamos viendo la semana pasada. La palabra era execrar. ¿Te acuerdas de esa palabra? Una palabra muy rara y a lo mejor que no sabíamos, pero execrar. Y execrar significa sacar de su lugar sagrado algo y dedicarlo a otra cosa. Entonces decía Balaam, ¿cómo puedo yo execrar en contra de algo que Dios no ha execrado? O sea, ¿cómo puedo yo decir una maldición en contra de algo que Dios no ha maldecido? No puedo. Y entonces Balaam dice una profecía favorable en relación a Israel. Y entonces una de las cosas que hemos visto con respecto a Israel es que era un pueblo apartado, un pueblo único para Dios, un pueblo puesto aparte para el servicio a Dios y un pueblo que habitaría confiado, decía la profecía de Balaam, un pueblo que habitaría confiado porque tiene la protección de Dios. Un pueblo el cual su descendencia se multiplicará o se multiplicaría hasta llegar a ser como el polvo de la tierra que no se puede contar. Esa era una promesa que se le dio a Abraham, el padre de la fe. Una promesa que se le dio a este hombre, que su descendencia sería como la arena del mar, como la arena de la tierra, como las estrellas del cielo, que no se puede contar. Entonces, esta promesa sería cumplida. Y bueno, esa es la profecía que Balaam anuncia a favor del pueblo de Israel. Y entonces vemos que Balac le dice, ¿qué pasó? Pues qué onda, o sea, pues yo te estoy pagando, o sea, para que le des una maldición al pueblo de Israel. ¿Y por qué no lo has maldecido? ¿Por qué insistes en bendecirlo? Y entonces ahí tenemos ese asunto, ¿no? Ahora, imagínate que tú eres el pueblo de Israel. Y a lo mejor como pueblo de Israel, fíjate, estos cuates están allá arriba del monte, ¿no? Y allí Balaam buscando maldecir al pueblo de Israel, allá arriba en el monte, en el cerro más alto. Y entonces, el pueblo de Israel acá vienen quitados de la pena, no se percatan de lo que está pasando allá arriba en los montes. Y bueno, Dios bendiciéndolos, aunque ellos no sabían, pero Dios bendiciéndolos por boca de Balaam. Entonces, eso es excelente, ¿no? O sea, qué padre, yo estoy bien a gusto, vamos directamente a la tierra prometida, sí estamos en el desierto, pero bueno, vamos a la tierra prometida, ahí medio hemos obedecido a Dios y Dios nos sigue bendiciendo. Ellos no pudieron escuchar, imagínate que alguien está arriba de un monte y el pueblo de Israel está aquí, 2 millones de personas y alguien diciendo algo allá arriba del monte, ¿tú crees que lo iban a escuchar? No, claro que no. Y Dios bendiciéndolos, aunque ellos no sabían. Excelente, eso es excelente. Pero si hablamos, porque hemos estado platicando acerca de esto, si hablamos acerca del carácter del corazón del ser humano, porque hemos estado viendo esa parte, de esa enseñanza dentro de todo esto, Jeremías 17:9, ¿te acuerdas que dice? Nuestro corazón es perverso y engañoso, más que todas las
cosas. Y entonces cuando hablamos de nuestro corazón, hablamos de que nuestro corazón es perverso. Más adelante en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, dice, ¿de dónde provienen las guerras? ¿De dónde proviene todo lo malo que ustedes están pasando? No es de vuestros corazones. Dice, cuando piden no solamente para ustedes y no tienen, no reciben porque no piden bien, todo ese asunto. ¿De dónde proviene? Dice Jesús, las guerras, los adulterios, las fornicaciones, no es de vuestro corazón. Y nos recuerda algo, de la abundancia del corazón habla la boca también. El árbol se conoce por su fruto. Es algo que recuerda constantemente Jesús. Y entonces regresamos a esta idea de Balac vacío. Y entonces cuando él está vacío de Dios, ¿de qué iba a hablar su boca? ¿Cuál era la abundancia de sus palabras? Bueno, vamos a descubrirlo a continuación. Y entonces vemos aquí a Balaam y Balac que están profiriendo tratando de dar una maldición en contra del pueblo de Israel, pero no se pudo. Excelente, qué padre ser bendecido por Dios, qué padre ser dirigido por Dios, aunque ni siquiera lo sepamos, ¿no? Hasta dormidos, ser bendecidos por Dios. Pero si hablamos del carácter del corazón humano, ¿qué llegaríamos a desarrollar en nuestra vida? O sea, si hablamos de que esto es un ejemplo del carácter del ser humano, ¿cómo es que el corazón reacciona ante las circunstancias? ¿Qué es lo que nosotros llegaríamos a desarrollar en nuestra vida? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería nuestro proceder delante de todo esto si estuviéramos vacíos? ¿Cuál sería la reacción de alguien que no pertenece al pueblo de Israel? O sea, el pueblo de Israel pues está bien concha, ¿no? Ellos están bendecidos, aunque no lo saben, pero Balac no pertenecía al pueblo de Israel. ¿Cuál fue su reacción? ¿Qué es lo que empezó a hacer? ¿Cuál fue las cosas que él estaba haciendo, estaba obrando? ¿Qué acciones, qué obras haría alguien que se sintiera excluido de ese asunto, no? O sea, imagínate, el ejemplo lo tenemos en Balac. ¿Qué sentiría? ¿Qué haría alguien que se siente excluido de Dios? Bueno, algo de lo que sentiría sería envidia. Imagínate Balac, ¿no? Balaam diciendo, ustedes van a ser el pueblo más grande, Dios estará con ustedes y Dios va a cumplir todas sus promesas con ustedes. Y Balac así como, ¿qué? ¿Qué estás diciendo, Balaam? ¿Qué estás diciendo? Yo también quiero que me bendigan. No, tú me contrataste para otra cosa. No, y entonces envidia. ¿Cómo se sentiría Balac? Triste. ¿Cómo se sentiría Balac? Con coraje, tal vez. ¿Por qué estás haciendo esto? Con rabia. ¿Por qué? Mira, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Qué no te das cuenta que yo te contraté? Y entonces, coraje, rabia, frustración, envidia. Pero en nosotros, piensa algo. Ok, si nosotros fuéramos Balac, si tú fueras Balac, así totalmente desesperado y queriendo torcer la voluntad de Dios, ¿qué harías o qué estarías dispuesto a hacer para cambiar la situación de tu vida? ¿Ok? Hemos platicado en muchas ocasiones esto. ¿Qué harías? O sea, porque aquí el asunto, bueno, si recapitulamos el asunto con tu familia, si recapitulamos el asunto con tu matrimonio, si recapitulamos el asunto con los problemas de tus hijos, si todo ese rollo, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿a dónde vas a ir? O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer para cambiar esa situación? Porque ya aquí el asunto de quejarnos y de chillar por la situación, pues ya no cabe. O sea, después de tanto chillar, ¿qué vas a hacer? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Y entonces Balac, que tenía un vacío de Dios, tratando de cambiar la voluntad de Dios por sus medios y por sus esfuerzos, dado el coraje y el temor que había en él, Balaam, el otro personaje, dejándose manipular por otra parte y ninguno de los dos aceptando lo que Dios ya había dicho. O sea, Dios ya había dicho, no los maldecirás. No, o sea, déjalos en paz. Pero Dios ya había dicho esto y ellos no estaban aceptando esta voluntad de Dios. Acuérdate que Dios contesta, siempre. Y es una forma de decirlo, ¿no? Los pastores lo decimos muchas veces. Es una forma de decirlo. Dios contesta de tres maneras. La primera es sí. Si tú le pides algo a Dios, la primera es sí, la primera respuesta. Segunda respuesta es no. Y tercera respuesta es silencio, porque espérate tantito. Entonces hay tres respuestas, sí, no y espérate tantito, carnal. Espérate. Entonces el asunto es, ponte a pensar algo. Qué padre es, qué excelente es cuando Dios contesta que sí. Tú le pides algo y paz, contesta que sí.
Pero qué difícil es cuando Dios contesta no. Y tan difícil que podemos llegar a trascender en el paso de los años pensando que Dios no me ha contestado. O sea, teniendo eso en mi cabeza, yo creo que Dios no me ha contestado. No. Yo creo que Dios no me ha contestado. Voy a seguir orando por esto, voy a seguir pidiéndole esto. ¿Y por qué sigues orando? Pues que Dios no me ha contestado. Lo que pasa tal vez es que para mucha gente Dios ya contestó desde la primera oración y Dios dijo no. El asunto es que no buscamos ese no, sino que queremos manipular o queremos cambiarlo. Y estamos orando por la misma situación 20, 30, 40 años. Y entonces, híjole, Dios ya te contestó hace 30 años y te dijo que no, porque tratas de seguir cambiando lo que Dios ya dijo. Y entonces, Balaam y Balac, aunque Balaam estaba escuchando lo que Dios decía, la profecía, al mismo tiempo puedo decir, ninguno estaba escuchando la voz de Dios. O sea, no la estaban escuchando. ¿Sí sabes a lo que me refiero? Sí la estaban oyendo, pero no la estaban escuchando. Estaban buscando a Dios, pero no estaban escuchando. No estaban buscando la dirección de Dios. Ninguno estaba entendiendo, en pocas palabras. Dios le estaba diciendo, esta es mi voluntad, así va a ser. Y ellos, no. Queremos seguir. Mira, aquí haz 7 altares y vas a matar 7 becerros y 7 carneros. Y entonces, ¿qué te dijo? No, que no. Ok, vamos al otro lado. Y entonces vas a hacer 7 altares y vas a matar 7 vacas y vas a matar 7 carneros. Y entonces, ¿cuál crees que fue la respuesta? No. Y una tercera vez, ok, vamos a otra cumbre. A lo mejor esta no pegó, a lo mejor acá no hay señal, a lo mejor en esta no hay wifi. Entonces vamos a otra que sí agarramos señal y ahí tienes como agarrando señal, todo así como de repente cuando no encuentras datos, no sé, como, así, como a ver si aquí, si acá, y así, ¿no? Y ahí están Balaam y Balac. Y entonces, ¿cuál crees que fue la respuesta? No, también fue la respuesta no. Entonces, no estaban entendiendo lo que Dios les estaba diciendo. Estaban escuchando tal vez, pero no estaban entendiendo la voluntad de Dios. Ahora, fíjate bien algo. Antes de entrar al estudio, el hombre, el ser humano, piensa esto. Escucha, el hombre siempre quiere incluir a Dios en sus planes. ¿Okay? El hombre siempre quiere incluir a Dios en sus planes. Siempre decimos, Señor, bendice mi decisión. Señor, bendice lo que yo quiero. Señor, bendice mis deseos. Señor, bendice con quien me casé. Señor, porque yo lo decidí. Señor, bendice. Y entonces siempre tratamos de incluir a Dios en nuestros planes. Sin embargo, no podemos entender que Él es el que nos incluye a nosotros. Él es el que nos hace parte de su familia. Él es el que nos hace sus hijos. Entonces, en otras palabras, Él es el que nos está incluyendo, no nosotros a Él a nosotros. Y entonces muchas veces hemos orado y es muy constante que oremos de esta manera. Señor, muchas gracias por lo que me has dado. Señor, mira, te pido que hagas esto en mi vida. Señor, mira que voy a ir para allá. Mira que esto, mira que aquello. Mira, Señor, te pido tu bendición. Te pido tu compañía conmigo. Señor, no me dejes. Estamos incluyendo a Dios en mis decisiones, incluyendo a Dios en mi vida, en mis planes. Pero ¿qué pasaría si en vez de eso le dirías al Señor, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿Cuál es el plan para el día de hoy? ¿A dónde quieres que vaya? Señor, ¿a quién quieres? ¿Qué quieres que haga? Soy tuyo, tú eres mi Señor, tú me compraste por precio, el precio que tú pagaste fue muy alto y entonces, pues bueno, aquí estoy. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué quieres hacer el día de hoy? ¿Alguna vez has preguntado eso a Dios? ¿Alguna vez te has percatado de que no estamos incluyendo a Dios, sino que Él nos incluyó a nosotros? Porque en primer lugar ni somos el pueblo de Israel. Segundo lugar, pues así como que dice 1 Corintios capítulo 1, ni vuestra vocación es que seas muy sabio ni muy poderoso, sino que de lo vil y menospreciado, con eso terminamos hace 8 días, de lo vil y menospreciado escogió Dios para enaltecer su palabra, para humillar a aquel que se ufana, aquel que presume de sí mismo. Y entonces nos damos cuenta de eso, ¿no?
O sea, así como que, ay, mis planes, Señor, inclúyete en mis planes. Y si tú no bendices mis planes, Señor, pues entonces te voy a voltear de cabeza, así, ¿no? Paz, ya te volteo, para obligarte a que me cumplas, para obligarte a que me bendigas, para obligarte a que me respondas que sí. Ya me has dicho no muchas veces, pero hoy te voy a forzar y te voy a poner de cabeza para que me digas que sí. ¿Tú crees que eso se puede hacer? Claro que no. No se puede hacer. Y entonces, ¿por qué la gente piensa que podemos hacerlo? ¿Por qué nosotros? A lo mejor tú no has puesto a Dios de cabeza. A lo mejor la gente sí. A lo mejor tú no. Pero, ¿por qué la gente podemos suponer que al poner a Dios de cabeza o al torcer o al tratar de manipular, Dios va a cambiar? ¿Por qué podemos pensar eso? Entonces, Él nos incluye a nosotros. ¿Y cuál es el resultado? Cuando de repente nosotros vamos caminando y de repente dice Romanos capítulo 8 versículo 5 que los designios de nuestra carne son enemistad contra Dios. Y entonces vamos caminando en un camino, el que escogimos nosotros, vamos caminando y de repente vamos 10, 20, 3 pasos, 1 hora caminando y nos damos cuenta que estamos solos. Ah, caray. Y entonces vienen dificultades y vienen problemas y te das cuenta que estás solo. O sea, de verdad, te das cuenta que estás solo, así como, ah, caray. ¿Y Dios en dónde está? ¿Que acaso Él no prometió que iba a estar conmigo hasta el fin del mundo? ¿Que acaso Él no prometió que me iba a cuidar? ¿Que acaso Él no prometió que yo iba a ser su pueblo, su posesión adquirida, bendita, su precioso tesoro? ¿Que acaso Él no lo prometió? Sí lo prometió. ¿Y por qué no lo cumple? Siempre Dios cumple. ¿Y por qué no está conmigo? Porque tú tomaste un camino diferente. No tomaste el camino que Dios tenía para ti. Tomaste el camino que tú quisiste tomar porque así se te hinchó la gana. Y entonces no esperes que en ese camino que tú decidiste tomar y quieres incluir a Dios, Señor, bendíceme. Y estás caminando, bendíceme en mis decisiones. Que el Señor bendíceme. Y entonces no quieras que Dios bendiga eso que tú estás decidiendo. Porque ni tú ni yo somos nuestros. Somos de Dios, Él nos compró. Entonces, cuando eso no sale, o sea, estás ahí caminando 1 hora solo y te das cuenta que en tu vida estás caminando solo porque tomaste una mala decisión, porque tomaste un camino que no era el tuyo, porque no hiciste caso a Dios, porque no obedeciste. Y entonces, ¿qué crees que lo que hacemos? Así como que, ay, Señor, perdóname. Y ya me regreso, Señor, dime a dónde tengo que ir. ¿Tú crees que hacemos eso? No, no lo hacemos. ¿Qué crees que es lo que hacemos? Frustramos, nos frustramos, le reclamamos a Dios, le decimos, Señor, estoy decepcionado de ti, porque tú dijiste y no has cumplido. Y entonces eso se convierte en incredulidad. Y decimos, no, yo creo que Dios ni existe. Yo creo que Dios ni está conmigo. Yo creo que ni siquiera Dios me ha perdonado. Yo creo que ni siquiera soy su hijo. Yo creo que ni siquiera está conmigo, ni me pela Dios, pues, en mi vida. Y hay incredulidad y hay miedo. Y entonces mucha gente abandona. Se da cuenta que 1 hora está solo caminando en su vida. Es una manera metafórica de decirlo. 1 hora caminando en su vida, tiene problemas, se da cuenta que está solo y esto no sirve para nada. Y se va. Y abandona lo que Dios tiene. Y Dios así como que, aquí tenía lo mejor para ti. Pero tú seguiste necio en seguir por ese camino. Mira, ese camino te llevaba a la muerte y a la perdición. Y fíjate dónde estás en este momento. Este camino que yo tenía para ti era un camino de paz, de bondad. Era un camino en el cual ibas a encontrar lo que tú estabas buscando. Pero decidiste irte por allá. ¿Por qué decidimos irnos por allá? Porque a veces decimos, ay, es que está bien difícil. Ay, es que ¿por qué me pide tantas cosas? Ay, es que ¿por qué? Mira, mejor déjame ser. ¿Que no existe el libre albedrío? Y entonces yo voy a decidir sobre mi vida. Claro que existe. Y Dios lo respeta. Sin embargo, ¿sabes algo? Te doy un consejo. Abandona eso. Abandónate a los pies de Dios y dile, Señor, haz lo que quieras hacer. Dios, soy tuyo. Pero el asunto es que tenemos miedo. Escucha, tenemos miedo a perder el control. Perder el control de tu vida. Nos da miedo, nos da pavor el que no sepamos qué hacer. El que no tengamos un plan definido.
Nos da pavor, nos da mucho miedo a que nada salga como yo lo espero, como yo quiero que salga. Nos da tanto miedo que eso nos hace ir hacia las cosas que vemos y no a lo que Dios tiene para nosotros. Busca Efesios, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 11. Efesios 2, 11. ¿Qué haría alguien que está fuera de esa voluntad de Dios? ¿Qué haría alguien que está fuera del plan de Dios? Alguien que está fuera del camino de Dios. Alguien que está fuera de el pueblo de Dios. ¿Qué haría alguien así? Bueno, mucha gente se frustra, se decepciona, incredulidad, pero quiero decirte algo el día de hoy. Efesios capítulo 2, versículo 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En otras palabras, no éramos judíos, no pertenecíamos a ese pueblo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y entonces tú y yo hemos sido hechos cercanos por la sangre de Jesús. No somos del pueblo de Israel. Sí, no lo somos, pero a través de la sangre de Cristo, tú y yo somos parte de ese pueblo. Y tú y yo somos parte de su familia y de sus hijos. Ahora, vayamos a buscar otro, por favor, en Job. Job capítulo 11. Otro pasaje. Job capítulo 11. Y entonces ahí tienes, ¿no? Estamos nosotros caminando en nuestros caminos, en nuestras decisiones, tratando de incluir a Dios y poniéndole de cabeza porque no nos ha contestado. Y entonces, como Dios no nos contesta como yo quiero, entonces me frustro, soy incrédulo y entonces me decepciono, le reclamo a Dios y entonces decido abandonarlo y decido caminar mis propios caminos. Bueno, y entonces en esos caminos, ¿qué hay? La paga del pecado es muerte. En esos caminos, ¿qué hay? Dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, camino de perdición. Y entonces pensé que era una buena decisión, pensé que era un buen camino, pero ahora me doy cuenta que estoy todo atascado y me doy cuenta que las cosas no están funcionando y me doy cuenta que hay pura oscuridad en esta situación, en esta decisión. Y entonces, ¿qué vas a hacer? Job capítulo 11, versículo 13, y dice: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tú, ¿qué dice ahí? Miseria. Tu miseria. O te acordarás de ella como de aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. Dice: si tan solo, ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, la policía llega y dice manos arriba? No. ¿Por qué dice manos arriba? Pues una señal de rendición. Y entonces dice: si tan solo tú dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, ¿qué va a pasar? Dice: olvidarías tu miseria. Ahora, ¿de qué miseria hablamos? ¿De qué miseria? Estamos hablando de una miseria financiera. Porque mucha gente puede decir: yo no tengo miseria, yo no soy miserable. Bueno, estamos hablando de la miseria de nuestro corazón, de la miseria de nuestras decisiones, de la miseria de las consecuencias de esas decisiones. Estamos hablando de la miseria que estamos cargando todos los días por no tener paz, por no tener tranquilidad, por no tener esperanza y por no pensar que el día de mañana será mejor. Y entonces a esa miseria es a la que se refiere. Y mucha gente prefiere quedarse empantanado. Y mucha gente prefiere quedarse allí porque no está dispuesto a levantar sus manos y disponer su corazón para Dios. Cambiar el rumbo, metanoia. Cambiar el rumbo y empezar a caminar de una manera diferente. ¿Cuesta? Sí, sí cuesta.
No te voy a engañar. Sí cuesta mucho cuando tú estás aferrado a tu yo, estás aferrado a tu ego, a tu ego, a tu egolatría, a tus decisiones, a tus propósitos, a tus planes, cuando estás sumamente ligado a tus deseos, a tus intereses y a tus planes. Sí, cuesta, y cuesta mucho, más que un ojo o dos ojos de la cara. Cuesta mucho y duele mucho. Pero cuando decides abandonarte a Dios, mi yugo es fácil y ligera mi carga, dice Jesús. Es tan fácil. Otro versículo, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Apocalipsis 3, 20. Y dice, he aquí, son palabras de Jesús, dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate bien, esta es una parábola que te voy a decir, una metáfora que te voy a decir a continuación. Llega Jesús, toca la puerta y usualmente donde hay una puerta, detrás de la puerta hay una ¿qué? Es una casa, ¿no? Y entonces el que está adentro pues le abre la puerta y lo invita a cenar. Y entonces se encuentran los dos cenando a la mesa. Y entonces está allí Jesús tomando el café que le diste. Es una metáfora. Tomando el café que le diste. Y empieza a ver tu casa, ¿no? Y te empieza a decir, oye, ¿y esa grietota que está allí? No, pues es que lo que pasa es que no me la hicieron bien. Y el Infonavit, pues tú sabes, señor, el Infonavit te da cualquier cosa. Ok. Oye, y esa pared que tumbaste ahí, mira, ya se ve el techo que se está colgando. Ay, señor, pues lo que pasa es que, pues ya sabes, casitas del Infonavit. Mira, no cabíamos, entonces tuve que hacer eso para allá, pero pues bueno, ya me salió peor el asunto, porque ahora tengo que venir y tengo que hacer y no tengo dinero para... Ok. Y Jesús tomando su café, ¿no? ¿Y por qué no tiene puerta tu baño? O sea, ¿por qué nomás tiene una cortina de corcholatas? Es que no he tenido, señor. Pues lo que pasa es que tiene un... Mira, ¿qué pues, mijo? O sea, ¿qué onda contigo? Y tu puerta, mira, el seguro es una tranca, es un palo que tienes ahí. ¿Qué onda con tu casa? Se está cayendo tu casa, mi amigo. Y entonces Jesús dice, ¿sabes qué? Te voy a ayudar en tu casa. Y tú así como que, ¿de veras, Señor? Sí, te voy a ayudar. Y entonces Jesús te dice, entrando en tu casa, te dice, ¿me dejas ayudarte? Y tú le dices, sí, claro, pues es lo que estaba esperando. Estaba esperando que alguien me ayudara. Yo no puedo con mi vida, yo no puedo. Y entonces te dice, ok, ¿y cuánto te ha costado esta casa al Infonavit? No, todavía la debo. Me faltan 50 años. Ya llevo como 50 y hoy 4. Parece cadena perpetua este del Infonavit. O sea, no puedo, señor. Me ha costado muchos trabajos. Me ha costado mucho dinero. Me ha costado muchas peleas con mi esposo, porque ya te lo dije que el Infonavit, no, que mejor rentáramos, que nos fuéramos con la casa de mi mamá. Sí, me ha costado mucho trabajo, señor, pero con tantos sacrificios aquí tengo un techito, todo se moja y todo, llueve más adentro que afuera, pero tengo un techito aquí, señor. Me ha costado mucho trabajo, muchos sacrificios, muchas horas extras, señor. Ok, ¿me dejas ayudarte? Sí, ayúdame, por favor, ayúdame. Mañana vengo. Y ahí estás tú, ¿no? Esperando a que mañana venga Jesús. Y en la mañana viene con un bulldozer así grandotote, así para derrumbar tu casa. Y entonces te dice, salte de tu casa porque la voy a derrumbar. Entonces empieza... Y tú así, ¡no! ¡Mi casa! ¡Todavía no la acabo de pagar! Y así, no, yo no te dije que hicieras eso. Yo no te di permiso. Te dije que te iba a ayudar. Sí, pero sí, no. Yo pensé que nomás le ibas a pintar y me ibas a comprar un foco aquí, me ibas a comprar una puerta para el baño, nada más. Porque ya no sirve para el baño. Entonces, no, señor, ¿por qué no? ¿Sabes qué? Vete. Me ha costado tanto trabajo, me duele tanto, señor, no lo acabo de pagar. Así estamos. Y Dios, ¿estás seguro que me vaya? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? ¿Quieres que me vaya? Sí, no. Vete. Y entonces, ¿por qué? Porque duele. Porque duele cuando Dios se mete a tu vida. Él no viene a pintar tu corazón nada más. Él no viene a poner un ladrillito aquí. Él viene
y destruye todo desde abajo, desde los cimientos. Empieza a destruir tu forma de pensar porque te está haciendo daño. Empieza a destruir esa forma en la que tú vives porque te está haciendo daño. Empieza a destruir tus expectativas porque te está haciendo daño. Y no me malentiendas, no es algo malo. Y entonces cuando todo lo destruye, empieza a ser algo totalmente nuevo. Segunda de Corintios 5:17 dice: todos los que estamos en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Todas son hechas nuevas. Jesús no viene a dar una pintadita, una manita de gato. Jesús no viene a ponerle un foco a tu casa. Él viene a hacer todo completamente nuevo. Y para hacer todo completamente nuevo, tiene que destruir todo en lo que tú confías. ¿Es difícil? Sí. Sí es difícil. Y es una gran confrontación que Dios nos da, que Dios hace en nuestra vida. Y duele, pero profundo. Pero a final de cuentas tendrás un resultado grandioso en tu vida. De verdad, no puedo mentirte en eso. Confía. Bueno, regrésate a Números. ¿Por qué te digo esto? Bueno, versículo 11 al 13 dice: entonces Balac dijo a Balaam: ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos y aquí has proferido bendiciones. Él respondió y dijo: no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. Y dijo Balac: te ruego que vengas conmigo a otro lugar desde el cual los veas. Solamente los más cercanos verás y no los verás todos. Y desde allí me los maldecirás. ¿Qué estaba buscando Balac? Balac estaba buscando modificar, estaba buscando manipular la voluntad de Dios a través de Balaam, que era un adivino, que era un brujo, por así decirlo. Y entonces estaba tratando de manipular. Imagínate, Dios llega con ese trascabo a tu casa y empieza a destruir tu casa. Y entonces tú dices: no era así. Es que el diseño no era así. Man, ni era tu diseño, era del Infonavit. Tú dijiste que sí nomás, ¿no? Tu casa esa, diseño oro, ¿no? Diseño diamante. Así, ay, diamante. Se está cayendo de diamantes. ¿Dónde están los diamantes que no los veo? Y entonces, Balac es así, ¿no? Y está así como que: no, es que no, yo no quiero que pase esto. Es que yo no te llamé, Dios. En pocas palabras, yo no te llamé, Dios, para que tú los bendigas. Yo no te llamé para que tú hicieras esto. Yo quiero, Balac, vacío. Yo quiero que tú hagas aquello. Eso es para lo que yo te contraté. Eso es para lo que yo estoy buscándote. Eso es para lo que yo doy mis diezmos. Para que tú me respondas favorablemente a mi vida. ¿Qué crees? Eso no va a pasar nunca. No. Y entonces, con rabia, con coraje, con envidia, con frustración, con incredulidad, con miedo, con decepción, reclamo y abandono y frustración, le decimos: Señor, Dios, mira, como que tú ya estás viejito, Señor. Mira, como que no agarras la onda. Mira, vamos a otro lugar. Mira, a lo mejor de esta manera sí, a lo mejor sí sale, ¿no? Y entonces le dijo a Balaam: ven conmigo a otro lugar. Desde allí los vas a maldecir. Y Balac cree que quizás un cambio de lugar cambia el mensaje que Balaam recibe. Pero al final de cuentas, el mensaje será el mismo. No me estoy refiriendo a nadie a continuación. Real, honestamente. No me estoy refiriendo a nadie. Es una situación de los cristianos en todas partes. De repente un día decía un amigo mío, pastor, dice: toda la gente busca un pastor. Y que un pastor, y que no sé qué. Pero nadie quiere ser pastoreado. ¿Cómo estás con tu marido? ¿Ya fuiste? ¿Le pediste perdón a tu esposa? ¿Cómo estás con tus hijos? ¿Dónde están tus hijos? No sé. Y luego, ¿qué vas a hacer con ellos? La gente no quiere ser pastoreada. La gente no quiere ser confrontada. La gente no busca. No nos gusta que nos pidan cuentas. No nos gusta. Y entonces, ahí tienes a Balaam. Lo lleva a Balac. Tú los vas a maldecir. Y entonces lo lleva a otro lugar, tratando de cambiar las cosas. He visto gente que va de iglesia en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, en iglesia, cristianos según, iglesia en iglesia, tratando de que las cosas cambien. Un día
por sus malos caminos, por sus malas decisiones, en algún momento se les dio disciplina tal vez, se les llamó la atención, se les dijo, eso que estás haciendo no está bien. Y si estás a cargo de algo, ¿sabes qué? Dame ese algo que estás a cargo y vas a estar sentado allí hasta que yo te diga. Aquí no hay amor, aquí no hay misericordia, aquí no hay gracia, mejor me voy a la otra. Y he visto gente cambiarse, brincando de iglesia en iglesia, buscando un mensaje diferente. Y entonces van a una iglesia diferente, con un argumento diferente y una historia totalmente diferente. ¿Y qué te pasó? No me quería el papá. Nunca en la vida. Y así está la gente. Y he escuchado historias, como no te das una idea. Historias de esa manera. Y allí los otros, sí, tú vente, no te preocupes, mira, aquí sí te vamos a querer, aquí sí. Y el día que pasa algo, ¿por qué hiciste esto? No, es que lo que pasa es que ni pasa otro. ¿Y qué pasa? No, es que toda la tiene contra mí. No, mira, allá predicaba de lo que él quisiera. Y a este lado predicaba y nos gritaba. Nos decía víboras prietas. Cucarachas panteoneras, alacranes ponzoñosos. No, eso no es de Dios, hermano pastor. Y así los he visto, brincar de un lado a otro. Y entonces es como Balac. Ven conmigo, vamos a otra iglesia. Tal vez aquí sí va a ser el mensaje correcto, ¿no? Tal vez aquí sí nos quieran. Tal vez aquí sí haya esto. Tal vez aquí. Y entonces te das cuenta que no. No, mejor mira, vamos para otro lado. Y estás... Híjole, es que es tan interesante. Aquí está tu casa. Aquí está la iglesia a un lado de tu casa. Y vas a 3 horas a otra iglesia, porque esa a lo mejor sí te conviene, ¿no? Busca una iglesia donde haya palabra. Es lo único que te puedo recomendar. Siempre, si estás aquí, si no estás aquí, si algún día te vas de este lugar, busca una iglesia, un lugar donde haya palabra de Dios. Nada más. Esto es lo único que importa. Nada más. Y entonces así vemos. Y tú conoces a mucha gente también, que a lo mejor ha sido así. Repito, no estoy hablando de nadie aquí, con todo respeto. Pero sí he visto personas así, que buscan un mensaje acomodado a ellos, que buscan un mensaje acomodado a mis decisiones, a mi camino, aunque sea pantanoso, aunque sea feo, aunque se vea bien gacho. O sea, busco un mensaje en esa iglesia que me permita seguir en ese camino y que me aplauda a ese camino. Y entonces, si en realidad en esa iglesia donde brinca esa persona se está predicando a Dios, nunca va a encontrar eso. Va a encontrar la palabra de Dios en su vida. Y por eso es tan difícil que una gente empiece a echar raíces en un lugar. Y he visto muchas historias de gente que no se sujeta a las autoridades, de gente que no quiere nada con Dios, de gente que no, he visto muchas historias. Y entonces, Balaam lo llevan a otro monte. A ver si desde aquí agarra más wifi, ¿no? A ver si desde aquí sí agarra los datos que compré ayer, ¿no? Hebreos capítulo 13, versículo 8. A ver qué dice. Hebreos capítulo 13, versículo 8. A ver si aquí igual y Dios... a lo mejor allá no me escuchaban, ¿no? Así como ¿recuerdas cuando sintonizaban los radios de antes? Aquí, déjala. Bienvenido al día de hoy. ¿Te acuerdas de esos radios? Hoy ya no existe eso, ¿no? Ya los muchachos les digo, ¿te acuerdas? Sintonízales. No saben, ¿no? ¿Te acuerdas cuando antes nos parábamos para cambiar la tele? ¿No? Y luego no se veía y sintonízale a Chabelo a las 7 de la mañana. Así, ya se ve Chabelo. Y le buscábamos sintonizarle. Bueno, hoy no. Y entonces la gente, imagínate aquí Balac está como buscando señal, tratando de que a lo mejor allá se escuchó de diferente manera, ¿no? Y entonces Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Tú crees que cambiándose de iglesia, cambiándose de montaña, Balaam iba a encontrar un mensaje diferente? No lo encontró.
Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y no podemos pretender que el cambio, o que más bien Él cambie por causa del lugar. Es que en la otra a lo mejor sí me van a dar la razón, ¿no? A lo mejor si cambiamos las circunstancias, a lo mejor va a ser favorable mi vida. A lo mejor si cambia el tiempo, ¿no? A lo mejor es que fuiste muy temprano. A lo mejor si vas más a ratito, a lo mejor ya se desocupó y ya te puede atender de una manera mejor. No, así no es. No es una oficina de gobierno. No, o sea, como cambiando el tiempo, tratando de cambiar. A lo mejor aquí sí va a pegar, ¿no? El asunto. No es así. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre, por los siglos. Entonces, su mensaje es el mismo. El mensaje de Dios es el mismo. Los monos que están aquí enfrente son los que cambiamos el mensaje si lo queremos. Tenemos una gran responsabilidad. ¿Ok? Versículo 14, versículo 17. Entonces, ¿iba a cambiar el mensaje por cambiar de señal y cambiar de antena? No, no iba a cambiar. Versículo 14. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre de Pisga, al nuevo lugar, y edificó 7 altares, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces él dijo a Balac: ponte aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrar a Dios allí. Y Jehová salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca. Y le dijo: vuelve a Balac, y dile así. Y vino a él, y he aquí que él estaba junto a su holocausto, y con él los príncipes de Moab. Y le dijo Balac: ¿qué ha dicho Jehová? Imagínate, bien obediente el Balac. Quédate aquí junto a tu holocausto, Y entonces va a Balaam y se encuentra con Dios y regresa, y ahí estaba Balac. Qué obediente saliste, Balac, ¿no? Reúnete los domingos. Ay, no. Ay, fíjate, para otras cosas somos bien obedientes. Y ahí está el Balac, esperando. ¿Qué te dijo Dios? ¿No? Y entonces dice Balaam: Dios me dio lo que me había dicho desde antes. Y una vez más Dios responde a los esfuerzos humanos de buscarle, porque son esfuerzos humanos. Si no pegó aquí, pues vamos para otro lado. Vuelve a Balac y dile así, le dijo. Dios no cambia su propósito. Como los hombres somos bien cambiantes. Él no puede ser manipulado. Dios no puede ser manipulado. Dios no puede ser controlado por encantamientos o por magia. Dios no es así. Y no por cambiar de monte, por cambiar de cumbre, por cambiar de iglesia. Ahora, la contraparte de eso, lo que te acabo de decir del cambiar de iglesia, es: si alguien está en una iglesia donde no hay palabra de Dios, salte de allí. Si donde se exalta, si en esa iglesia se exalta al ser humano, al hombre, y hay humanismo mezclado, salte de allí inmediatamente y busca un lugar en donde haya palabra de Dios. Lo digo para los que estamos aquí, pero también para los que van a oír por medio de la transmisión de internet. Mucha gente lo escucha. Mucha gente oye estos mensajes. Y entonces, si estás allí, salte ya. No lo pienses. El mensaje de Dios ha sido: salte de allí. Y tú así como: a lo mejor Dios quiere que esté aquí. No, salte, ¿no? Pero bueno, a ver si no me dicen que soy revolucionario y guerrillero. Bueno, Dios no cambia su propósito como los seres humanos. Él no puede ser manipulado con encantamientos, ni con magia, ni con nada. Hay una gran diferencia, fíjate bien, entre la magia y la fe. Son dos cosas totalmente diferentes: magia y fe. La magia va a intentar manipular para encontrar los propósitos de mis intereses o de mi egoísmo. ¿De acuerdo? La magia siempre es usada para intentar manipular, para encontrar mi propósito de mis intereses o mi egoísmo. Eso es la magia. La fe produce una entrega completa del hombre en las manos de Dios para que Él logre sus propósitos en nosotros. ¿Qué es un matrimonio? Un matrimonio son dos personas que deciden casarse, vivir juntas, con el supuesto de la ley encima de ellos, respetando las autoridades, pero también son dos personas, hombre y mujer, subrayo, hombre y mujer, buscando el propósito de Dios, no buscando sus propósitos cada quien. Porque si un matrimonio, subrayo,
hombre, mujer, busca sus propósitos, ¿en dónde termina la cosa? Pues mal. Cada quien con su papi. Así termina. Entonces, así no es el asunto. Es hombre, mujer, buscando el propósito de Dios. Cuando buscamos ese propósito, no, hombre, te das cuenta de que las cosas son tan fáciles. ¿Para qué nos la complicamos? Dijera el profeta. ¿Para qué tanto problema? ¿Qué necesidad? Entonces, cuando hablamos de fe, hablamos de producir una entrega completa del ser humano en las manos de Dios, para que Él logre sus propósitos en nosotros, no nosotros en nosotros mismos. No nosotros cambiamos o manipulamos o hacemos lo que nosotros queremos e incluimos de paso a Dios en nuestras vidas. No es así. Es, quiero hacer lo que tú quieres hacer. Y entonces alguien puede decir, ¿y qué es lo que Dios quiere para mi matrimonio? ¿Y qué es lo que Dios quiere para mi vida? Ah, pues bueno, te ayudo a encontrarlo. Aquí está. Allí he estado por miles de años. Allí he estado. Y entonces no lo tomes a la ligera, no lo pases de largo, no lo brinques. Busca el propósito de Dios para cada aspecto de tu vida. Matrimonio, trabajo, amigos, amigas, hijos, nietos, sobrinos. Busca ese propósito para tu vida, pero no tus propósitos. Porque te das cuenta y di si sí o no estoy en lo cierto. Buscando nuestros propósitos, nos hemos dado tantas raspadas. Hemos caído tantas veces. Nos hemos sacado la sangre y el mole tantas veces, mi hermano. La verdad, espiritualmente hablando, la neta. Y entonces nuestra alma está toda rasponeada, está toda herida, está toda sangrienta, está toda echando pus por todos lados porque tampoco ha cerrado la herida. Y entonces ahí estamos. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículo 7, dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Si tú siembras maíz, vas a tener melones. ¿Sí es cierto eso? No. Si tú siembras frijoles, vas a obtener papayas. No, siembras frijoles, obtienes frijoles. Siembras maíz, obtienes maíz. No se puede, o sea, no se puede cambiar. ¿Y por qué nosotros queremos que cambie? Hemos vivido caminando nuestra vida, decidiendo mal en nuestras vidas. Y al final de cuentas queremos que todo sea bonito. Queremos que todo, caerle bien a toda la gente, cuando todo el camino los hemos hecho, les hemos torcido la jeta a todas las personas, y al final dices, ay, que todos me quieran. Para que te saluden, tú tienes que saludar primero. Para que alguien te busque, tú tienes que buscar también. Dice la Biblia, si alguien quiere amigos, tiene que aprender primero a ser amigo. Entonces, lo que siembras cosechas. No puedes ir por tu vida tomando malas decisiones, esperar que el resultado sea agradable, bonito y al final de cuentas te saques la lotería. Por cierto, ¿no? No es así. No puedes engañarte, no puedes engañar a Dios, no puedes al final de cuentas estar allá y decir, Señor, bendíceme. Si en realidad quieres un cambio, tienes que dar la media vuelta y tienes que empezar a arrepentirte y empezar a caminar y decidir de una manera totalmente diferente en tu vida. No se puede de otra manera, no hay. Si algún día alguien se encuentra, dice un pastor, si alguien se encuentra en un callejón sin salida y te sientes sin salida, pues sí hay una salida y es por donde entraste. Solamente que tienes que afrontar todo lo que dejaste, toda la vasca y todo el estiércol que dejaste al principio, vas a tener que afrontarlo. Eso no es agradable. Nada, pero puedes salir. Ahí está. No, es que no puedo. Ahí está la salida. Solamente tienes que confrontar. Tienes que afrontarlo. No quiero, es tu decisión. Es decisión de cada quien. Versículo 18 al 20 de Números. Vamos a ver la profecía, bien rápido. Dice: entonces él, o sea Balaam, tomó su parábola y dijo: Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor.
Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es un versículo muy famoso, subráyalo si tienes allí algo a la mano porque lo vas a necesitar después, algún día lo vas a necesitar. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Aquí nos habla acerca de un atributo de Dios. ¿Qué es un atributo de Dios? Algo que solamente Dios tiene y nadie más lo tiene. Y el atributo es inmutabilidad. Ese es el atributo, inmutabilidad. ¿Qué es la inmutabilidad de Dios? Bueno, la inmutabilidad de Dios es que Dios no cambia, nunca cambia. Santiago capítulo 1, versículo 17. Santiago 1, 17. La inmutabilidad de Dios. Dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dime algo que esté fijo siempre. Te doy un ejemplo. El sol. El sol está fijo. ¿Estás de acuerdo? Sí. La tierra es la que da vueltas, ¿verdad? Y hace esa idea de que el sol sale y se mete. ¿Sí te das cuenta de eso, verdad? El sol está fijo, la tierra es la que se mueve. Nosotros nos movemos. Sin embargo, imagínate que en todo el año el sol no sale por el mismo lado siempre. Sale del mismo rumbo, pero no por el mismo lado. Y por ejemplo, en ciertas épocas, lo veo en mi casa del Infonavit, en ciertas épocas de mi casa, el sol da en el patio, como no tienes una idea, y la ropa se seca, mira, así bien rápido. Pero en otras épocas dura 2 días para secarse porque no le da nada de sol. ¿Cómo explicas eso? Hay una variación. Una variación en la rotación, la tierra, si tú quieres, sí, pero hay una cierta variación. En otras palabras, algo que pensamos que es inconmovible, algo que pensamos que es inmutable, de todos modos hay cierta variación. Por eso dice, en Él no hay sombra de variación. En Él no hay mudanza, Él no cambia. Dios es inmutable. Inmutable significa sin moverse, sin cambiar. Él es inmutable en sus propósitos, Él es inmutable en su naturaleza, Él es inmutable en su perfección. Sus dones, sus promesas son inmutables. Dios no cambia su forma de pensar, Dios no cambia su voluntad, Dios no cambia su naturaleza. ¿Y eso a mí en qué me beneficia? De que Dios sea inmutable. ¿En qué me perjudica? ¿No? Bueno, si Dios cumple y Dios es inmutable, eso es todo lo que tengo que entender. Dios cumple. Y entonces nos habla estos versículos. Dios no es hombre para que se arrepienta, para que mienta, o hijo de hombre para que se arrepienta. Los seres humanos mentimos. ¿Sí o no? Los seres humanos nos llegamos a arrepentir de lo que dijimos. No, hombre, yo te voy a pagar todo. Yo te llevo a comer, te llevo los camarones si tú quieres. Todo lo que tú quieras comerte. Y llega el día, ya tengo 15 años, papá. Es que no tengo dinero. Es que tu mamá, es que el coche se descompuso, pues no. Porque tú me lo prometiste. No puedo, mira, espérate, acuérdate que tengas 20 años, te lo cumplo, ¿no? Y entonces los seres humanos nos arrepentimos, cambiamos, mentimos y todo eso, pero Dios no. Dios cumple. Su naturaleza es inmutable. Y eso es todo lo que yo tengo que entender. En un mundo donde todo puede cambiar. ¿Estás de acuerdo? El mundo cambia. Y cambia así, constantemente. El mundo cambia todos los días. El mundo mejora o el mundo empeora. Pero el mundo siempre es cambiante. Eso es lo único seguro que tenemos aquí. Es cambiante. O sea, las cosas no son lo mismo que hace 20 años, hace 30 años. Pero ¿por qué nosotros pretendemos que cambien? Perdón, que no cambie. Que Dios cambie, perdón. Así como cambia el mundo, Señor, también tú puedes cambiar. Y a lo mejor tú puedes darnos algo que yo quiero, que yo busco, que yo anhelo, ¿no? No es así. Dios cumple. ¿Qué dice Josué capítulo 23, versículo 14? Josué 23, 14. Josué 23, 14. Dice así.
Y he aquí, dice Josué, yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Josué le estaba recordando al pueblo de Israel al entrar a la tierra prometida que Dios no había mentido, que Dios nunca se había equivocado, que Dios había cumplido hasta la última cosa que les prometió, la había cumplido. Es lo que tenemos que saber. Si a lo mejor el concepto de inmutabilidad de repente como que no nos entra todavía, porque nosotros somos cambiantes. Ayer tenía 3 millones de cabellos, hoy ya no tengo, ¿no? Ayer tenía, mi hijo, por ejemplo, ¿no? Está en el periodo de mudar sus dientes. Entonces, de un día a otro, ¡pum! Se le cayeron 2 así, solitos, ¡paz! ¿no? Y entonces, anda todo chimuelo. Cambiamos. Y se da cuenta y se ve al espejo y dice, ¡ay, me están saliendo los otros! Sí, porque somos cambiantes. Apenas ayer tenías 15 años. Y ya, hoy te despertaste con 58, ¿no? Somos cambiantes. Bueno, el cuero es el que se arruga, pero mi corazón sigue de 15 años. Bueno, está bien. Versículo 21. Entonces Dios no cambia, ¿de acuerdo? Dios no cambia. Versículo 21. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla, dice Balaam. Entonces, versículo 21, perdón. Dice, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. ¿Qué es lo que se está hablando aquí? Que Dios perdona nuestros pecados. Salmo 32, versículo 1 al 2 dice, bienaventurado el varón en el cual no se halla iniquidad y que sus pecados son perdonados. ¿Qué es lo que tiene que ver esta palabra para mí? Dios no cambia. Y entonces, un versículo que todos ustedes se saben, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino tenga vida eterna. Y entonces, esa es una promesa de Dios. Y dice, todo aquel que cree en el Hijo, no se perderá, sino tiene vida eterna. Y entonces Salmo 32 dice, bienaventurado ese varón en el cual no se halló transgresión, ni iniquidad, ni pecado, sino que sus pecados son borrados y sus pecados son perdonados. En Isaías capítulo 53 vemos cómo Dios carga el pecado sobre la vida de Jesús. Isaías 53, 6, y dice, Él cargó con nuestras iniquidades. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas perdidas. Y entonces Él cargó con nuestros pecados, con nuestras iniquidades, y se los llevó a la cruz. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Ese sí, búscalo. Miqueas 7, 18. Miqueas es un profeta menor. Entonces está por allí entre Daniel y Mateo. Encuéntralo. Miqueas capítulo 7, versículo 18. Miqueas 7, 18. Voy a esperar unos segunditos, porque está dificilito. Miqueas 7, 18. ¿Lo encontraste? Sí. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. El 19 me gusta mucho. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Literal. Los va y los echa al fondo del mar. ¿Y quién los puede sacar? Nadie, ni tú los andes sacando. Los va y los echa ya. Dios no había notado iniquidad en el pueblo de Israel. Dios no había visto pecado en el pueblo de Israel. Y entonces la pregunta es, ¿a poco Israel no tenía pecado? Pues ¿de dónde venimos? De que el pueblo de Israel está quéjese y quéjese y quéjese una y otra vez en contra de Dios, en contra de sus autoridades. Entonces, ¿cómo podemos decir que no tenían pecado? Acuérdate del pecado de el becerro de oro, por ejemplo.
Acuérdate del pecado de Coré. Acuérdate de tantas cosas que hemos estado platicando una y otra vez. Y entonces aquí dice Balaam, por parte de Dios, yo no encontré en Israel ni en el pueblo de Jacob, no encontré iniquidad y no encontré pecado. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdonas la iniquidad y que sepultas en lo profundo del mar nuestros pecados? ¿Por qué? Si en realidad habían pecado, se habían equivocado. ¿Por qué? Porque Dios los veía a la luz de su perdón. Tenemos perdón por medio de la sangre de Jesús. Dios nos ve a ti y a mí a través de Cristo como un pueblo perdonado y sin mancha. Y eso se llama misericordia, se llama gracia, se llama favor, se llama perdón. Y entonces, ¿no estás agradecido de que Dios no cambia? Que así como perdonó al pueblo de Israel, también te ve a ti. Así como veía al pueblo de Jacob, así también te veía a ti. O te ve a ti con misericordia, con gracia, favor y perdón. Así te ve a ti. Y entonces no encuentra ningún pecado en ti. Y tú así como que, ¿a poco sí? Y ya por eso seguiremos pecando, dice Pablo. No. De ninguna manera, así no es. No, estás malentendiendo el asunto, Balac. No, así no te vayas por allí. No, está hablando de una cosa diferente. Ser agradecidos. Empezar a dejar lo de la vieja naturaleza y empezar a trabajar y vivir de una manera totalmente diferente. Porque ya me di cuenta de que mi camino, ese pantanoso horrible, no me llevó a ningún lado. Gasté fuerzas, gasté tiempo, gasté dinero, gasté relaciones, gasté demasiado allí. Y mírame en dónde estoy. Ahora quiero hacer las cosas diferentes. Y Dios me ve perdonado. Y Dios me ve limpio a través de Jesús y a través de su sangre. Qué padre es eso. Y Dios no cambia. Dios perdona nuestros pecados. Y Dios no es como nosotros, que nos andamos echando nuestros pecados en cara cada rato. Ya no hay sucaritas en la alacena. Pues sí, pues tú dragón, te estoy diciendo. Sí, tú nunca en la vida vas a hacer nada. Tú nunca en la vida, por eso no encuentras trabajo. Por eso quién sabe qué, porque eres un paria, eres un mantenido. Y que no sé qué, y que no sé cuál. No, espérate, tranquilo. Nomás te dije que no había sucaritas. Y entonces sacamos siempre eso. Pero Dios no. Y Dios dice, yo no he visto pecado en ti. Pero esto es cuando creemos en Cristo. Y esto es cuando vivimos en Cristo. Versículo 22 de la profecía de Balaam. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Aquí, cuando Dios los saca de Egipto, está hablando de que Dios redime a su pueblo. Dios los saca de una esclavitud. Paga nuestra deuda. Nos hace libres del pecado, libres del poder del maligno y el poder demoníaco. Eso es real. Piensa por un momento en esto. El poder demoníaco está fuera de control en el mundo en este momento. ¿Cierto o falso? Y entonces dice, yo he venido para destruir las obras de Satanás. Y entonces ese poder y ese control, Jesús viene y lo destruye. En el mundo, la violencia que estamos viviendo solamente se puede explicar como una obra del maligno, de Satanás mismo, pero Dios nos redime del imperio, del mal, del temor y de la muerte. Y entonces te da a ti y a mí esperanza para no estar allí, para no llegar allá, porque es un gran imán. La violencia, y es un gran imán el pecado de Satanás sobre el mundo que nos arrastra y nos lleva. Y en muchas ocasiones tú has sentido, yo lo he sentido, que nos lleva así como que nos sopla para que nos vayamos para allá. Y así como, ay, poquito y otro, y me caigo, ¿no? Pero no, Dios está allí. Y nos libra de ese juicio. Y nos libra de ir al infierno también. Pero si creemos en Él. Si le buscamos a Él, si confiamos en Él. Primera de Juan 3:8 dice, para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras de Satanás. Para deshacer las obras del diablo. Y no solamente estamos hablando del mundo y de la gente que se está agarrando a balazos y de la gente que... No, estamos hablando de tu familia, adentro de tu hogar, cuando cierras tu puerta de tu casa de Infonavit. Esa que tiene una grieta grandotota que le dice al vecino, ¿qué ole? ¿Cómo está? Buenos días. El vecino, ¿no?
Una vez alguien así le dijo al de la mobiliaria: oye, ¿cómo es posible? Apenas tiene 2 meses la casa que me entregó. Y mira, tiene una abiertota grandotota, ya se puede ver para afuera. O sea, entra el agua, entran los animales. Y dijo el de la constructora: no, mire, si no le daña estructuralmente, no pasa nada. Nomás póngale yeso y ya. ¿No? Así como, es real, así es. Versículo 22, entonces Él vino para deshacer, Él vino para darnos libertad. Versículo 23 de la profecía de Balaam dice: porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y aquí Dios nos da el privilegio de alabarle. Lo que Dios ha hecho. Mira lo que Dios ha hecho, en pocas palabras. Alabamos a Dios porque Dios nos libra del mal. Alabamos a Dios porque Dios nos da el valor de un león. Alabamos a Dios porque nos da la victoria sobre mis enemigos. Alabamos a Dios porque nos ha perdonado. Alabamos a Dios porque nos regresó lo perdido. Alabamos a Dios porque mi esperanza no muere. Alabamos a Dios porque Él es bueno. Alabamos a Dios. Y entonces dice: mira lo que ha hecho Dios. Miren lo que ha hecho el Rey. Miren lo que ha hecho nuestro Señor. Porque Él es bueno y Él no cambia. Y lo que hizo con Israel lo hará contigo también. El asunto es: ¿lo crees? ¿Tú crees que en realidad Él lo puede hacer contigo? ¿O puedes estar allí en ese camino empantanado, refunfuñando y así todo? No, Dios no existe. No, Dios no me tiene paciencia. Dios no me ama, Dios. Pues entonces cambia tu camino y empieza a caminar el camino que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo para ti. Y date cuenta que ese camino es grandioso. Con este pasaje termino. Salmo 146. Salmo 146. Salmo 146. Dice: alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. El camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tú, Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Cierra tus ojos. Padre Santo, te damos gracias, Dios, porque tú has sido bueno y fiel, y porque nuestra vida, Señor, está en ti. Ayúdanos, Dios, primero a darnos cuenta del camino erróneo que tenemos en nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, que no podemos manipular tu voluntad. Y ayúdanos, Dios, a cambiar lo que tenemos que cambiar. Y aún en el desierto, en la tempestad, Dios, saber, entender y confiar que tú estás con nosotros. Y que lo que tú prometiste lo cumples. Y que algún día regresarás y nos llevarás a ese lugar donde no hay llanto, ni dolor, ni frío, ni calor. Tú cumplirás tu promesa, Dios. Gracias, porque tú eres Dios inmutable. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte
soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi alma firme está en Él. Mi alma firme está en Él. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. En Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la tempestad, Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Él es Rey. Señor, ayúdanos, Padre, a seguir en tus caminos, Dios, a cambiar aquel camino que no te agrada, a buscarte a ti, Señor, a confiar en ti, Jesús, el que es inmutable, el que nunca cambia, el que promete y cumple, el que hará cada día nuestras vidas. Y Señor, al final poder alabarte por todo lo que tú haces, por lo que tú has hecho, Señor, que ya ha sido suficiente. Nos perdonaste y nos ves, Señor, a través de la sangre de Jesús. Y aún, Señor, en nuestras deficiencias nos has dado la potestad de ser hechos tus hijos y formar parte de tu pueblo. Gracias, Dios, porque tú eres así, porque no cambias. Y aquí estamos, Dios, esperando el día que regreses, a que cumplas tu palabra, Señor, y que nos lleves allí donde estás, Dios. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Y en Jesús fuerte soy, solo Él, mi roca es sobre la
Gracias, Dios, por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga, te guarde, que esté siempre en tu vida, que te sustente cada día y que tú estés también en sus caminos y en su verdad. Un abrazo para todos. Gracias por venir hasta acá. En el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Amén.